Shalom, Uraja, Javerín, Bejaverot. Bienvenidos amigos y amigas que nos escuchan por este medio de comunicación. Estamos aquí para hacer un estudio sobre la Torá. Les había prometido en el video anterior que hoy estaríamos hablando de algo de identidad. Y pues haciendo un poco de historia, cuando el pueblo de Israel, cuando en el Reino Unido de Saúl, de David y de Salomón, estaban las 12 tribus, y pues aunque fallaban y el Eterno los volvía a levantar y así andaban, pues de todos modos tenían una sola identidad, y era de hacer las cosas del Eterno, los mandamientos que le había dado al pueblo de Israel desde Moisés. Y recordemos que pues hizo un pacto con ellos, donde hubo una boda, un casamiento con el pueblo de Israel y la Torá, los mandamientos del Eterno, y era de que ellos se iban a andar en sus leyes y iban a obedecer todo lo que el Eterno les había mandado, porque ellos mismos pues no aguantaron la presencia del Eterno, ya que le dijeron a Moisés, dice, que a ti te diga, tú escucha, nosotros haremos y obedeceremos. Y les dio las leyes, les dio la Torá, les dio el Shabbat, les dio las fiestas, y pues de que anduvieran en sus preceptos y que no se olvidaran de todo esto. Pero después del Reino Unido se separaron de 2 tribus y 10 tribus, las 2 al sur y las 10 al norte, y empezaron a desobedecer, a no querer hacer las fiestas, a no querer hacer las leyes. La casa del norte, venir a Judá, a Israel, a celebrarlas, sino que ellos las celebraban ya a su manera. Empezaron a desobedecer y a hacer sus cultos debajo de los árboles, y el Eterno les decía de que se arrepintieran y que hicieran las cosas, porque si no, Él los iba a sacar a las naciones, al mundo entero, los iba a esparcir por todos lados. Y no hicieron caso, y sucedió lo que el Eterno ya les había dicho. Llegaron los asirios y esas 10 tribus las sacaron y se fueron por todo el mundo de ese tiempo. Y después también la casa de Judá también empezó a cometer mucho adulterio espiritual, también a querer meter idolatría, y también les advirtió, si no entienden que se arrepientan y se vuelvan al camino que yo les enseñé, los voy a llevar a Babilonia por 70 años. Y también no entendieron, no obedecieron, y también se cumplió la promesa de nuestro Eterno. Los llevó por 70 años a Babilonia. Después regresaron, aunque no todos, pero otros se quedaron por allá. Y empezaron así. Las 10 tribus les había prometido de que iban a regresar, pero
pues ya no mm, les había hecho una promesa también que si se portaban a la altura de los mandamientos, a obedecer y todo, aunque estuvieran en las naciones, Él los iba a regresar otra vez. En unos 390 años, pero no obedecieron. Y entonces dice, te multiplicaré estas, eh, no recuerdo bien ahorita la cita, de que si no entendían, pues les iba a multiplicar los días, todos esos días. Y le dice que por siete veces más, los 300, y pues no entendieron y se asimilaron a las demás naciones, a los demás pueblos de donde anduvieron, y perdieron su identidad completamente. Ya no había Shabbat, ya no había mandamientos, ya no había Torah, ya no había leyes. Y aún ahorita en la actualidad pues se nos ha enseñado que ya no hay ley, que la ley, todo eso era para los judíos. Entonces, identidad significa todo eso de que lo que hablamos ahorita, lo que perdieron ellos, porque ellos ya tenían todos esos mandamientos y esas leyes. Identidad es una genética, una forma también, o una creencia, también una cultura social o de un país o racial. También a veces escuchamos que hablan que nosotros que queremos regresar como israelitas, porque todo eso se regó la genética por todo el mundo. Y puede que seamos unos israelitas, pero si no entramos como israelitas, vamos a entrar como justos de las naciones o por la fe de Abraham. Somos padres de Abraham. Pero en Israel estamos seguros, yo lo creo, porque pues a veces queriendo nosotros regresar y restaurar todas estas cosas, que es la restauración ahorita que le habían preguntado a nuestro maestro Yeshua HaMashiach, que si restauraría a Israel en ese tiempo. Y dice, no les toca a vosotros saber los tiempos, pero ahorita creemos que es el tiempo de que están regresando. Y pues cuando queremos nosotros regresar nos dicen, ya se están haciendo judíos, se quieren hacer judíos, cuando en realidad no saben ni siquiera, o sea, su ignorancia los lleva a hablar por no querer estudiar, por no querer aprender, los lleva a decir que son judíos, porque no saben ni siquiera lo que es un judío, ni lo que es un israelita. Abraham no fue ni judío ni israelita. Él fue un hebreo. Así le dijeron el hebreo porque cruzó el río Éufrates. Por eso le dijeron el hebreo, el que cruzó. Por eso les digo que nosotros también debemos de cruzar a esta fe de Abraham, y por ahí entraremos si no nos la quieren creer que podemos ser israelitas. Ahora, a Jacob tuvo 12 hijos. Ninguno de ellos se llamó Israel para nosotros ser de la tribu de Israel. Por eso es que les digo que no todos los israelitas son judíos, pero sí todos los judíos son israelitas. ¿Por qué? Porque a Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel,
Ese es el origen de Israel, el que luchó con Dios. Eso significa Israel, el que habla con Dios, el que es ayudado por Dios, por nuestro Elohim, por el Eterno. Y ahí es la historia de de Israel. Por eso es que nosotros debemos de entrar por la fe en una de las tribus, o al menos en Efraín. Y por eso se dice que es el regreso de Efraín ahorita, todo esto que está pasando. En Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu hora. Y esto se está refiriendo a que el Eterno en este tiempo está restaurando todas las cosas, ya que hemos visto también que en el Brit Hadashah, o Nuevo Pacto, también está el tiempo de la plenitud de los gentiles. Y eso pues también nos da entrada al pueblo de Israel. Efraín es el regreso ahorita, o el despertar de Efraín, porque todos los goín están regresando. Ya no somos más goín, ya no somos más gentiles. Entrando al pueblo de Israel ya tenemos una identidad. Volvemos a recuperar aquello que se nos había robado, la identidad. Ahora tenemos una identidad y nos identificamos con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá, con el pueblo del Eterno, aquel que le prometió: Abraham, haré de ti un gran pueblo, una gran nación, de ti saldrán reyes y un conjunto de naciones. Y por eso es que nosotros estamos en esa creencia, en esa fe. En Romanos 11:25 dice: porque no quiero que ignoréis este misterio que ha ocurrido a los judíos. Esta ceguera que les ha pasado en parte es para que tú y yo entremos a este pueblo, a esta nación. Es el regreso que estamos esperando nosotros, el exilio, no el exilio, sino el retorno del pueblo de Israel hacia Jerusalén. En Ezequiel 37:15 al 19 está diciendo de que aquellos dos palos, le dice a Ezequiel que tome un palo y luego tome otro, y que los dos los va a hacer uno él. ¿Dónde pasó esto? En el monte donde crucificaron a nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Allí él está abriendo la puerta, porque dice él: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, ¿a dónde vamos a entrar? A su fe de él, a su pueblo de él. A ninguna iglesia él nos prometió. Por eso, aunque estuvimos en esas congregaciones, en esas iglesias, ahí él nos guardó, pero se ha llegado el momento de despertar de Efraín.
Se ha llegado el momento de volver de donde salimos, donde salieron nuestros antepasados. En ningún momento en la Torá vemos que Israel o las 10 tribus han regresado. Todavía no pasa eso. Se está apenas iniciando el regreso. Estamos en los últimos tiempos. Y pues los judíos del pueblo de Israel, estudiosos de la Torá, dicen que ya no falta nada, que ya estamos en cualquier momento para que regrese nuestro Yeshua HaMashiach. Pues bien, amados, ojalá que estudien ustedes mucho más y puedan tener una identidad con ese pueblo. La Torá o el Brit Hadashah nunca dice que su pueblo de cristianos, nunca dice su pueblo de católicos o su pueblo de testigos de Jehová. Cada quien agarró su iglesia y cada quien hizo como quiso, a su manera y a su antojo. Aquí dice, mis ovejas, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado, dice la Torá. En todas partes llama a su pueblo, que va a ser una gran nación. Llama sus ovejas, que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y pues, amado, escucha la voz del Maestro Yeshua HaMashiach y síguelo, estudiando la Torá, estudiando las Escrituras, ahí en tu casa, echándole ganas a descubrir todos estos misterios. Como dice Pablo, ya no hay misterio, ya está revelado. Estuvo un tiempo una venda en aquellos judíos, pero para que tú y yo entráramos. Hoy estamos adentro, vamos a seguir luchando y que el Eterno nos encuentre así, haciendo pues las obras que Él quiere. Aquellas obras que ya había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Que el Eterno te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, haya shalom en tu hogar, y si hay alguna enfermedad, que el Eterno y nuestro amado Yeshua HaMashiach sane toda enfermedad. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Muchas gracias y shalom, shalom.